Oremos. Gracias, Señor, nuevamente te damos gracias infinitas porque tú eres maravilloso, porque nos has dado nuevamente un día para reunirnos como iglesia y celebrar no solamente tu resurrección, sino celebrar que por tu gracia estamos como estamos, por tu gracia somos lo que somos, por tu gracia, Señor, tenemos esa esperanza, esa bendita esperanza de que tu resurrección trae para nosotros también, Señor, vida eterna, una eternidad contigo en tu presencia. Y gracias porque también, Señor, nos das ahora la oportunidad de estudiar tu sagrada escritura. Gracias porque nos das no solamente el lugar, el espacio, sino la libertad. Y también, Señor, has dispuesto todo esto para que hoy podamos abrir las páginas de tu escritura y podamos estudiar. Ruego que tú nos dirijas en este tiempo, que sea tu palabra lo que estudiemos, que sea tu verdad la que resalte y la que nos lleve y nos guíe, Señor, hacia lo que tú deseas. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Estamos ya hoy con la segunda parte del estudio, el estudio bíblico sobre la Cena del Señor. Lo hemos titulado, como pueden ver en la pantalla, Entendiendo la Cena del Señor bíblicamente. La palabra bíblicamente tiene que estar presente porque podríamos entender la Cena del Señor desde muchas perspectivas, de muchos diferentes credos, pero lo que a nosotros nos importa realmente es lo que enseñe la Biblia. Quiero que podamos repasar brevemente lo que estuvimos viendo la semana pasada. Recuerden que la semana pasada estudiamos lo que fue el origen de la Santa Cena, específicamente en el contexto en el que Jesús la instituyó. Vemos en cada uno de los relatos que se muestran en Mateo, en Marcos y en Lucas, que Jesús estaba dispuesto a celebrar la Pascua judía, que era la celebración en la cual los judíos recordaban aquel cordero que sacrificaron en Egipto para poner sobre los postes y el dintel de las puertas, de tal manera que el ángel de la muerte pasara por alto las casas de los judíos y matara así a los primogénitos de Egipto. Eso resultó en la liberación de la esclavitud del pueblo de Egipto. Y veíamos el paralelo que eso nos daba hacia la Cena del Señor, porque en la Cena del Señor celebramos que por la muerte de un cordero, el Cordero de Dios, nosotros también somos pasados por alto de la justicia divina, de la ira de Dios, y somos libres de la esclavitud del pecado. Vimos entonces cómo Jesús utilizó esa celebración de la Pascua para instituir lo que ahora nosotros conocemos como la Santa Cena o la Cena del Señor. Sobre la importancia de la Cena del Señor, porque alguien diría, bueno, está bien, eso sucedió, pero dijimos que es importante porque la Cena del Señor es un memorial, es un recuerdo que nosotros hacemos del sacrificio de Cristo y de su victoria en la cruz. También dijimos que era una proclamación. Nosotros proclamamos a Cristo, como lo dice 1 Corintios 11, 26. Cada vez que bebieres ese pan y comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Dijimos que era también un signo de nuestra comunión. Cuando la iglesia se reúne a tener la Santa Cena, la iglesia tiene comunión unos con otros y con el Señor. Y por último veíamos que era un mandato también. Y terminamos revisando la importancia de celebrar la Cena del Señor correctamente. Analizamos el pasaje en 1 Corintios 11, cuando Pablo le dice a la iglesia de Corintios, cuando ustedes se reúnen, no se reúnen para lo mejor, sino se reúnen para lo peor. Pablo, en otras palabras, le está diciendo a la iglesia de Corintios, ustedes mejor sería que no se reunieran, porque se reunían y lo que se reunían era hacer lo peor. Y todavía en el versículo 20 de 1 Corintios 11, Pablo les dice, lo que ustedes hacen cuando se reúnen no es celebrar la Cena del Señor. La intención mía con esa conclusión que tuvimos la semana anterior era que pudiéramos
alertarnos ante la verdad de que una iglesia, la verdad, de bastante renombre, como la iglesia de Corinto, estaba cayendo en un error grave de que no estaba celebrando la cena del Señor pensando que lo estaban haciendo. Eso debe nosotros alertarnos y decirnos, ok, tenemos que tener toda la certeza de que lo que estemos haciendo sea lo que el Señor dijo en la cena del Señor específicamente. Entonces hoy lo que vamos a ver es poder entender correctamente la cena del Señor y poder ver lo que acontece, lo que está, lo que nosotros hacemos cuando se reparte el pan, lo que nosotros entendemos cuando se reparte la copa, qué significa cada uno de esos elementos, qué es lo que está sucediendo ahí. Quiero que entonces veamos eso en esta mañana. Lo primero que vamos a ver, que creo que es bueno tenerlo de entrada, son diferentes posiciones que a través de la historia han habido en el seno o en el conocimiento de la iglesia, de la cena del Señor. Ahí inclusive podríamos hablar de 4 diferentes posiciones sobre la cena del Señor, y de esas 4 diferentes posiciones, una es la posición católica romana y 3 son posiciones protestantes. Entonces vean qué interesante, aún dentro de la misma iglesia cristiana hay 3 diferentes posiciones sobre la cena del Señor que los teólogos no se han puesto de acuerdo. Nosotros como iglesia bautista y teniendo nuestro fundamento en la Biblia, tenemos una posición y vamos a ver cuál es esa. Hoy solamente vamos a ver 3 de esas posiciones. La primera es la transustanciación. La transustanciación es la posición sostenida por la Iglesia Católica Romana que enseña que el pan y la copa de la Eucaristía son convertidos realmente en el cuerpo y la sangre del Cristo. La Iglesia Católica enseña que pese a que lo que usted tiene tiene la misma textura del pan, sabe a pan, huele a pan, pero que en el momento de la Eucaristía eso se convierte en el cuerpo de Cristo, aún manteniendo el mismo sabor, el mismo olor, la misma textura, y lo mismo con la copa. Dicen que la copa, cuando en el momento de la Eucaristía, eso se convierte en la sangre de Cristo, aunque sabe al vino, huele a vino y todo, pero eso es lo que ellos llaman, es un milagro, pasa un milagro en la Eucaristía. Esa es la posición de la transustanciación, por eso tiene ese nombre, transustanciación, de que hay una transformación de la sustancia de los elementos al momento de celebrar la cena del Señor. Bueno, esa es la posición que sostiene la Iglesia Católica Romana. Vino un hombre que refutó eso y dijo, no es una transustanciación lo que pasa en la cena del Señor. Martín Lutero vino con otra posición que se le es llamada comúnmente la consustanciación. Eso enseña que, como son Martín Lutero y a raíz de eso los luteranos han enseñado eso, que el pan y la copa siguen teniendo la misma sustancia, no obstante la presencia de Cristo estaba contenida en, con y bajo cada elemento. Entonces, es como que usted recibe el pan y usted recibe la copa y usted lo que come es pan y lo que bebe es vino, no hay ningún cambio ahí, pero el cuerpo de Cristo de alguna manera está contenido en los elementos. El cuerpo de Cristo está en el pan, está con el pan, está en el pan y está bajo el pan. Y en la copa también Cristo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo físico de Cristo está en la copa de una manera en, con y bajo. Esa es la posición que Martín Lutero levanta para refutar la transustanciación de la Iglesia Católica. Hubo otro de los reformadores que también entonces dio su posición y para refutar esta vez dentro del movimiento evangélico la posición de Calvino. Dice, no, el cuerpo de Cristo no está en, ni con, ni bajo los elementos, sino que el cuerpo de Cristo o lo que pasa en la cena del Señor es nada más una memorialización. ¿Qué es esto?
enseña que los elementos del pan y la copa siguen teniendo la misma sustancia y son una representación del cuerpo y la sangre de Cristo. La presencia de Cristo ciertamente está en medio de la celebración de una manera, pero de una manera espiritual. O sea, la presencia de Cristo no está de manera corporal y física, sino que está de una manera espiritual. Solo para el récord, el que mantuvo esta posición fue un reformador que era de apellido Zwinglio. Probablemente han escuchado de ello. Ahora, ¿cuál es la posición? Estas son 3 posiciones. ¿Cuál es la posición que han sostenido la Iglesia Bautista? A lo largo de los años, la Iglesia Bautista, desde la Confesión Bautista de Fe de 1689, se sostiene una posición conmemorial. ¿Cuál es la posición conmemorial? Veamos cómo lo presentan en la Confesión de Fe Bautista. Dice: los que reciben dignamente esta ordenanza, participando externamente de los elementos visibles, también participan interiormente por la fe de una manera real y verdadera, aunque no carnal ni corporal, sino alimentándose espiritualmente de Cristo y del Cristo crucificado y recibiendo todos los beneficios de su muerte. El cuerpo y la sangre de Cristo no están entonces ni carnal ni corporal, sino espiritualmente presentes en esta ordenanza, para la fe de los creyentes, tanto como los elementos mismos lo están para sus sentidos corporales. Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros? Nosotros recordamos a Cristo, memorializamos a Cristo, su cuerpo y su sangre, pero no decimos que en ningún momento esté esos elementos que no decimos que su cuerpo y su sangre esté meramente en los elementos de una manera física y corporal, sino es un ejercicio espiritual a través de la fe. Eso lo vamos a ver más ahorita que veamos los elementos. ¿Por qué llegamos a esa posición? La transustanciación y la consustanciación que les mencioné, la posición que sostiene la Iglesia Católica Romana y la posición que sostiene los luteranos, eso ellos lo toman de las frases que Jesús dice cuando está repartiendo el pan y el vino a sus discípulos, y Él les dice: esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Ellos dicen, es que estas palabras, tienen gran significado. Entonces la Iglesia Católica Romana lo toma en un sentido literal y la Iglesia Luterana lo toma de un sentido como que algo tiene que hacer. Entonces ahí Él está dando ciertamente pan, pero también aquí está mi cuerpo. Está dando ciertamente vino, pero aquí también está mi sangre. Entonces, ¿cuáles serían los argumentos de nosotros para decir que cuando Jesús dice esto es, no es necesariamente literalmente el cuerpo? Bueno, Jesús está hablando metafóricamente y no literalmente. El sentido de que el pan y la sangre representan su cuerpo y su sangre. Cuando Jesús dice esto es mi cuerpo o esto es el nuevo pacto en mi sangre, Jesús no está diciendo literalmente esto es mi cuerpo. ¿Por qué llegamos a esta conclusión? En muchas otras maneras, en muchos otros momentos Jesús utiliza un lenguaje literal también. Vamos a ver algunos ejemplos. En Lucas 8:11 Jesús dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Cuando Jesús explica la parábola de las semillas y los campos, ¿recuerdan? Cuando Jesús la explica, dice, la semilla es la palabra de Dios. Jesús no está diciendo que la semilla específicamente es la palabra de Dios, sino dice, la semilla representa la palabra de Dios. En otros momentos Jesús se refirió a sí mismo, como en Juan 10:7 dice, yo soy la puerta de las ovejas. Jesús no estaba diciendo, yo soy un pedazo de madera que sirve para que las ovejas estén adentro o estén afuera. No fue eso lo que estaba diciendo Jesús, si lo hubiéramos tomado de una manera literal. Lo que estaba Jesús diciendo aquí es que la iglesia del Señor se puede representar con un redil de ovejas, y la puerta por la cual esas ovejas pueden entrar y pueden salir soy yo. Es una representación. También en Juan 14:16 Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús no estaba diciendo yo soy un sendero ahí que sirve para que las personas transiten, sino que sabemos que era un lenguaje metafórico. Y otro ejemplo, Jesús también dijo en Juan 15:1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es
el labrador. Jesús no estaba diciendo que él era una mata de uvas, ¿verdad? Jesús estaba dando a entender algo. Ahora, hay otro argumento que nosotros tenemos. Además de esto, que el lenguaje metafórico que Jesús está utilizando, claramente Jesús estaba presente con sus discípulos y el texto en ninguna manera menciona que los elementos se hayan convertido en el cuerpo y la sangre de Cristo. Los discípulos entendieron que esto era una representación, porque Jesús les estaba dando del pan y les estaba dando la copa y Él estaba presente. Si yo hoy les digo, vean, esto es una pierna mía y les estoy dando algo, ustedes entenderán que no es la pierna porque yo tengo la pierna conmigo. Ustedes entienden que es nada más algo representativo. Entonces, eso es otra cosa que también debemos de entender. Además, la naturaleza humana de Cristo no es omnipresente. La naturaleza divina sí es omnipresente, pero la naturaleza humana, cuando Cristo estuvo aquí, Él humanamente no podía ser omnipresente. Era un hombre. Divinamente sí era omnipresente y Él estaba aún en todo lugar. Pero su humanidad no es omnipresente, por lo que el cuerpo y la sangre de Cristo solo podrían estar en un lugar a la vez. Cuando llegamos a la transustanciación y a la consustanciación nos enfrentamos a un gran problema, porque la cena del Señor se celebra en diferentes partes del mundo al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, si yo celebro hoy la cena del Señor y les digo esto se transforma en el cuerpo de Cristo y en la sangre de Cristo, tengo un gran problema porque ¿cómo puede estar el cuerpo de Cristo aquí y en Europa al mismo tiempo? Espero haberme dado claro con eso. La acusación que la Iglesia Católica y, por ejemplo, los luteranos dan a una posición como la memorialización es que nosotros no creemos que la presencia de Cristo esté en medio de la celebración de la Santa Cena, pero es falso. Creemos que la presencia de Cristo está, porque creemos que Cristo es omnipresente. Entonces Él está ciertamente de una manera espiritual a través de la fe de los que vienen a tomar la cena, pero no de una manera corporal y física, porque la manera corporal y física del Jesús resucitado en estos momentos, la Biblia lo dice claramente, está a la diestra del Padre. Entonces, al querer sostener la transustanciación o la consustanciación, nos enfrentamos a un montón de problemas teológicos con la Biblia. Por lo tanto, nosotros nos adherimos a la posición ya dicha de la memorialización. ¿Ok? Entonces, a la luz de esto, ahora sí, vamos a hacer un análisis de la Cena del Señor y vamos a utilizar el texto de 1 Corintios capítulo 11, versos 1 Corintios capítulo 11, versículos del 23 al 26. Vamos a utilizar eso como un texto base, pero también vamos a estar acudiendo de una u otra manera a los otros relatos de la institución de la Cena del Señor. 1 Corintios 11, del 23 al 26. Vamos a leerlo y después vamos a analizar el texto. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Por qué vamos a utilizar este texto como base? Quiero como que podamos entender el contexto en el que este texto está. Los versículos anteriores que veíamos la semana pasada, Pablo en el versículo 17 les dice, pero al anunciaros esto que sigue no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Y después en el verso 20 veíamos también que Pablo les dice, cuando pues os reunís
vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Hay un contexto en que lo que Pablo le está diciendo a los corintios no es bueno lo que están haciendo los corintios. Entonces, Pablo, ¿qué tiene que hacer? Venir y volver y traer este tema de la cena del Señor y explicarlo nuevamente a los corintios, porque parece que se les había olvidado de qué se trataba el tema de la cena del Señor. Entonces, por eso creo que este texto viene tan atinente, porque viene de un contexto en el cual es necesario. Y vea que el inicio de este texto, Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. No es algo nuevo que Pablo les venía a dar a ellos, porque dice, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. O sea, ya se los enseñé a ustedes. Ya ustedes deberían saber cómo es que se celebra la cena del Señor, qué es los elementos, qué significa y todo. Yo les voy a repetir nuevamente lo que ya les he enseñado. Pero también el verso 23 que ya leímos, también nos enseña algo que es muy importante. La cena del Señor es algo divino, no es algo humano. El Señor, Pablo dice, yo recibí, ¿de quién? Del Señor lo que también os he enseñado. Pablo dice, Pablo no dice, lo que les voy a enseñar ahora es algo que yo inventé. O lo que les voy a enseñar ahora es algo que recuerden que nosotros nos inventamos los apóstoles estando juntos en una reunión. No, Pablo le dice, yo recibí del Señor lo que también los he enseñado. No por nada, esta cena se llama la cena del Señor. No es la cena de la iglesia, no es la cena de los cristianos, es la cena del Señor. Eso le da un sentido divino y eso le da un sentido sagrado. Es algo sagrado. Cuando la iglesia se reúne a celebrar la cena, no de la iglesia, no de los pastores, no de ninguna otra persona, sino la cena del Señor. Y otra cosa que también es interesante en el texto es que fue instituida en un contexto muy particular. ¿Cuál fue el contexto? La noche que fue entregado, dice el texto. No fue en una noche cualquiera, fue en la noche en la que Cristo fue entregado. Y esa noche es una noche trascendental para la vida, no solamente de Cristo, sino de la iglesia. Esa fue la noche en la que Cristo se intimó con sus discípulos. Desde Juan capítulo 13 hasta Juan capítulo 16 vemos toda la enseñanza que Jesús le da a sus discípulos de una manera muy personal, de una manera muy íntima. Tanto que recuerden en Juan capítulo 13 que Jesús lava los pies de sus discípulos dándole una enseñanza de humildad enorme. En Juan capítulo 17 Jesús también hace una oración por sus discípulos, que es una oración hermosa. Pueden leerla también. Y en Juan capítulo, en esa misma noche, es la noche que Jesús les dice a sus discípulos, estoy afligido en gran manera, tanto que cuando sudaba y estaba orando al Señor, dice que caían como grandes gotas de sangre. Fue una noche trascendental, fue una noche histórica. Y en ese contexto es que se da esa comunión, que es donde Jesús instituye la cena del Señor. Entonces, de primera entrada a ese versículo, el versículo 23 nos da esos dos entendimientos. Es una celebración divina, es una celebración sagrada y también tiene un contexto hermoso y particular. Ahora vamos a ver el significado del pan. Versículos 23, al final del versículo 23 y versículo 24 dice que Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Vamos a ver dos frases específicamente, las dos frases que creo que tienen más relevancia acá. Esto es mi cuerpo y que por vosotros es partido. Jesús dice entonces en el versículo 24, tomad, comed, esto es
mi cuerpo. Esa frase tiene gran relevancia porque aparece no solamente en este texto, sino en cada una de las veces que vemos que Jesús instituye la cena del Señor, en Mateo, en Marcos y en Lucas, aparece esta frase específicamente. Vean, en Mateo 26 dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Marcos 14:22 dice, y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y Lucas 22:19, de una manera muy similar también, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Esto es mi cuerpo, esto es mi cuerpo. Que aparezca en las 4 versiones tiene gran relevancia. Como vimos anteriormente, esto no es una referencia a que el pan se convierte en el cuerpo de Cristo, sino que el pan representa, es una representación del cuerpo del Señor. Entonces, cuando Jesús les da el pan y les dice, este pan que les estoy dando representa mi cuerpo. Es una representación de mi cuerpo. Y eso nos lleva a la segunda frase, que por vosotros es partido. Entonces, es este cuerpo y ¿qué representa este pan que se está repartiendo? Representa el pan, ese cuerpo que por vosotros es partido. Ahora, el cuerpo del Señor en sí mismo nunca fue partido. Y esto es algo que tenemos que quedar bien claro. Esa frase que por vosotros es partido podría darnos un problema porque podría decir, bueno, es que el cuerpo del Señor fue partido por nosotros, pero eso iría en contra de la misma escritura porque en Juan capítulo 19 versos 33 y 36 nos muestran que ninguno de los huesos del Señor fue quebrado. Vea lo que dice Juan 19:33. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Y en el verso 36 dice, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Entonces, esa frase que por vosotros es partido no quiere decir estrictamente que Cristo fue quebrado por nosotros. No fue eso lo que está diciendo. Ahora, si fuéramos más profundo en esta frase específicamente, algunos eruditos de la Biblia dicen que esta frase que por vosotros es partido no está en los manuscritos más antiguos. Y por eso es que en algunas versiones bíblicas entendemos, por ejemplo, la Biblia de las Américas dice, esto es mi cuerpo que es para vosotros. O la Nueva Versión Internacional dice, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. No dicen, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Pero sí dice algo que es muy importante. Es mi cuerpo que es para vosotros. Este es mi cuerpo que por ustedes entrego. Y en Lucas 22:19, otro de los relatos que tenemos de la institución de la Santa Cena, Jesús dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús entonces cuando está entregando el pan a sus discípulos? Este pan representa mi cuerpo, ese cuerpo que yo entregué por ustedes. Ciertamente el cuerpo de Jesús no fue partido, ninguno de sus huesos fue quebrado, pero Jesús dio su cuerpo completamente para la salvación de los creyentes. Completamente. ¿Cómo? Entonces lo que debemos de entender aquí es que Cristo entregó su cuerpo por nosotros, los que hemos creído en Él. ¿Cómo entregó su cuerpo? Y ahí yo quiero que podamos ir un momento, porque creo que Isaías nos da por lo menos una breve descripción de cómo fue esa entrega del cuerpo de Cristo. Isaías capítulo 53 y versos 3 al 5.
escuchen, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Tan solamente esos 3 versículos nos dan una breve descripción de la entrega que hubo del cuerpo de Cristo. Una entrega que dice el versículo 3 es varón de dolores. Su cuerpo sufrió dolor. Dice que el versículo 3 también dice que escondimos de él el rostro, que fue menospreciado y no lo estimamos. Siempre se ha dicho, y creo que es muy atinado ese escondimos de él su rostro. Cuando usted ve algo que es muy aparatoso, digamos una herida, alguien que tiene una herida muy aparatosa, usted quiere quitar el rostro porque es algo que es desagradable. La desfiguración que tuvo Jesús de recibir tanto golpe y tanto latigazo era algo que era digno de que la gente quitara el rostro de él. Todavía si nosotros quisiéramos hacer una descripción, como por ejemplo la Pasión de Cristo, que si usted ha visto esa película, es algo que se ve muy cruel y muy frío, pero yo creo que esa descripción no es tan profunda como realmente la Biblia lo menciona. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Imagínense, esa entrega que hubo del cuerpo de Cristo fue una entrega total. Una entrega que al final derramó toda su sangre. ¿Cuántos litros de sangre puede tener un cuerpo? Y toda esa sangre derramada. Eso es una entrega total. Entonces cuando Jesús dice representa mi cuerpo que por vosotros es entregado, la representación de esa entrega absoluta que Jesús da. Eso es el pan. Ahora veamos el significado de la copa. Versículo 25 de 1 Corintios 11. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Jesús dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y entendemos nuevamente, ¿verdad? Esta copa representa, no es literalmente, esta copa representa el nuevo pacto en mi sangre. Esta frase también aparece en los otros relatos que tenemos de la institución de la Cena del Señor. En Mateo 26, 28, Jesús dice, esto es mi sangre del nuevo pacto. En Marcos 14, 24 dice, esto es mi sangre del nuevo pacto, exactamente lo mismo. En Lucas 22, 20 dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Aquí hay 2 palabras muy singulares que creo que es necesario que las veamos y las analicemos. Es la palabra pacto y la palabra nuevo. Vamos a verlas al revés. Primero vamos a ver la palabra pacto. Jesús dice, este es el nuevo pacto en mi sangre. Un pacto, según la Real Academia Española, es un concierto o tratado entre 2 o más partes que se comprometen a cumplir lo estipulado. Entonces un pacto es como un trato que se da entre 2 personas, como que yo le diga hoy a mi hermano Dax, por favor, hagamos un pacto, usted me va a arreglar el carro y yo le voy a pagar 500 colones por ello. Me salió barato el arreglo, ¿verdad? Entonces los 2 estamos de acuerdo, nos damos la mano y hacemos ese pacto. Cada quien tiene que cumplir con su parte. Eso es un pacto. Ahora, en el contexto bíblico los pactos son unilaterales, no son bilaterales. ¿Por qué unilaterales? Porque es Dios quien pacta con el hombre y no el hombre quien pacta con Dios. ¿Por qué son unilaterales? Porque un pacto, para que sea bilateral, los dos personas del pacto tienen que estar en igualdad de condiciones.
Pero en el caso de Dios y el hombre, Dios es Dios y nosotros somos humanos. Dios puede poner las condiciones, pero nosotros no podemos subir a la misma estatura de Dios. No tenemos igualdad de condiciones. Por lo tanto, los pactos son unilaterales, de tal manera que Dios pone el pacto, pone los límites y las cosas del pacto, y Él es el ser humano simplemente lo que hace es sujetarse a los pactos de Dios. Veamos, Simon Kistemaker es un comentarista bíblico. Él dice, que me gustó esa frase, dice: la palabra pacto apunta a una disposición unilateral que Dios hace en favor del hombre y no debe de entenderse como un acuerdo mutuo entre dos partes que están en las mismas condiciones. Es lo que ya les explicaba yo. Entonces, cuando hablamos de pacto, ¿verdad? En el sentido bíblico, aquí Jesús está diciendo, esta copa representa el nuevo pacto en mi sangre. Entonces, representa ese pacto que Dios unilateralmente hace con el hombre. Venimos a la palabra nuevo. Es de entender, ¿verdad?, que si se menciona la palabra nuevo, quiere decir que hay algo viejo, quiere decir que hay algo antiguo. Entonces, podría ser una pregunta: ¿cuál es el viejo pacto? Vamos a ver rápidamente en Éxodo capítulo 24, a ver ese antiguo pacto. ¿Qué pasa con ese antiguo pacto? Éxodo capítulo 24, versos 4 al 8. Para ubicarnos en el contexto, el pueblo de Israel había salido de Egipto, había caminado y habían llegado hasta el monte Sinaí, donde Dios le da la ley a Moisés. Una vez dada la ley a Moisés, Moisés lee la ley al pueblo de Israel y vea lo que sucede en el versículo 4 del capítulo 24 de Éxodo. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Se establece, a partir de lo que sucede en el monte Sinaí, se establece un pacto. Dios un pacto con el pueblo de Israel. ¿Cuál era el pacto? Yo seré para ustedes Dios y ustedes me serán mi pueblo, y cumplirán todas las palabras de esta ley que yo les he dado. Esas eran las condiciones, podríamos decir en resumen, del pacto. ¿Cómo es sellado ese pacto? Vean qué interesante, porque eso tiene gran relevancia a lo que se celebra en la Cena del Señor también. En el versículo 8, Moisés toma de la sangre y rocía el pueblo con esa sangre y dice: he aquí la sangre del pacto. En los tiempos antiguos los pactos se sellaban con sangre. Siempre que había un pacto se sellaba con sangre. Desde que recordemos también qué fue lo que hizo Noé cuando sale del arca. ¿Qué fue lo primero que hizo? Un sacrificio. Estaba gratificando el pacto que Dios hizo con Noé de que él no iba a destruir nuevamente la tierra a través del agua. Entonces los pactos se sellan con sangre. Ahora, este primer pacto tiene una particularidad, que ese sacrificio o ese sello, ese pacto, se tenía que hacer continuamente. En Levítico capítulo 16 Dios da instrucciones de cómo deben de seguir celebrando ese ritual. Era un ritual en el cual se tenía que una vez al año entrar el sacerdote, el sumo sacerdote, al lugar santísimo y rociar de la sangre de un cordero sobre el propiciatorio para, por así decirlo,
renovar ese pacto y que el perdón de los pecados del Señor estuviera sobre el pueblo de Israel. Eso en el versículo 34 del Levítico 19, nada más se los leo, dice: tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Entonces, tenía que hacerse una vez al año. Ese pacto tenía la particularidad de que la sangre que se utilizaba era la sangre de animalitos. No era una sangre que era suficiente para el completo perdón de pecados. Es lo que nos dice Hebreos capítulo 10 y versículos del 1 al 4. Acompáñeme, por favor. Hebreos capítulo 10 y versículos del 1 al 4. Dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Este pacto tenía la particularidad de que no podía eliminar completamente los pecados de las personas que ofrecían ese sacrificio. Entonces, por eso tenían que estarlo celebrando continuamente, año tras año, año tras año. Pero se estableció un nuevo pacto. Dios da un nuevo pacto y lo sella también con sangre, con la sangre de Cristo. Por eso Hebreos 7:22 dice: Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Cuando Jesús dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, es la representación de la sangre que Jesús derramó para confirmar el nuevo pacto. Un pacto que dice Hebreos 10, versos 11 y 12, que es de una vez por todas. Hebreos 10, 11 y 12 dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ya no hay más necesidad de corderitos sacrificados. Ahora hubo un derramamiento de sangre, una confirmación por sangre de un nuevo pacto, que fue el derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, y eso es lo que representa la copa en la cena del Señor. Nada más para que podamos ver cuál es ese pacto. Me encanta este pasaje. Es el nuevo pacto que Jeremías menciona en su capítulo 31 y versículos 31 al 34. Dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Hermoso ese nuevo pacto. Perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y eso no puede suceder de otra manera, sino es a través de la confirmación de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, resumiendo, podríamos decir que el pan y la copa representan gráficamente la entrega de Cristo en la cruz para salvación de todo aquel que se ha arrepentido y ha puesto su fe en Él. Eso podríamos decirlo en resumen. Pero es muy profundo, ¿verdad? Ya lo hemos visto. Eso es
el pan y la copa. Una buena pregunta, ¿qué simboliza entonces? ¿Por qué entonces nosotros ingerimos? Es el pan y la copa. ¿Qué simboliza cuando nosotros ingerimos esos elementos? Hemos dicho, nosotros tenemos el entendimiento de que las ordenanzas son cosas visibles de algo invisible. Por ejemplo, en el bautismo, nosotros representamos a través de la representación gráfica la sepultura y la resurrección de algo que ya ha acontecido en el corazón de la persona. Decimos que eso representa el nuevo nacimiento de la persona, que la persona antes estaba muerta y ahora vive para Cristo. Decimos que la persona ha muerto a su pasado y ha resucitado para una nueva vida con Cristo. Es una representación gráfica. De igual manera, entonces, los elementos, cuando se ingieren, tienen una gran representación gráfica también. Vamos a ver cuál es la representación gráfica. Vayamos un momento a Juan capítulo 6 y versículos 51 y 55. Juan capítulo 6, versículos 51 a 55. Ven qué interesante las palabras que dice Jesús acá. Jesús dice en el 51, yo soy el pan que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Nuevamente, los judíos no habían entendido, pensaban que Jesús estaba hablando de una manera literal y no era así. Versículo 53, Jesús dice, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Jesús aquí no está diciendo que nosotros tenemos que volvernos caníbales y comer su carne. Lo entendemos claramente. Jesús aquí está diciendo que el que come la carne de Cristo y el que bebe la sangre es el que cree en Él. Y eso lo vemos en el mismo contexto de Juan, porque si nos devolvemos al verso 35, va lo que Jesús dice. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando alguien cree en Cristo, se arrepiente de sus pecados, está comiendo de la carne de Cristo y bebiendo de la sangre de Cristo. Por eso en el versículo 54 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día posterior. En otras palabras, Jesús está diciendo, el que cree en mí tiene vida eterna, porque eso lo dice Juan 3:16, ¿verdad? Y yo le resucitaré en el día postrero. Jesús está utilizando todo un tema acá de comer su carne y de beber su sangre para simplemente decir, el que cree en mí, ese es el que tiene vida eterna. Entonces, repito nuevamente, el que ha creído en Cristo, metafóricamente, ha comido su carne y ha bebido su sangre. Entonces, ¿qué pasa cuando la iglesia se reúne a celebrar la cena del Señor e ingiere estos elementos? Cuando celebramos la cena del Señor, estamos mostrando gráficamente algo que ya aconteció en nuestro interior. Cuando nosotros ingerimos el pan y bebemos de la copa, estamos demostrando en la comunión con los hermanos que nosotros ya hemos ingerido a Cristo y bebido su sangre. Estamos demostrando gráficamente que hemos creído en Él. Celebramos entonces que ya hemos recibido a Cristo por la fe, que hemos consumido su carne y bebido su sangre cuando creímos en Él y en su sacrificio en la cruz. Tiene gran significado entonces comer el pan y beber la copa, ¿verdad?
A manera de conclusión, lo único que quiero es que hagamos un repaso de lo que hemos visto hasta el momento. Hemos revisado 3 diferentes posiciones que han habido en la historia, en la historia sobre la Cena del Señor, y hemos entendido que la posición memorial es la que más tiene apego a la Biblia. También reconocemos por el relato bíblico que la celebración de la Cena del Señor es algo divino y no es humano. Es el Señor el que instituyó esta cena y no el humano el que la inventó. El pan y la copa representan la entrega del Señor por su pueblo, y cada vez que la iglesia se reúne a ingerir dichos elementos está exponiendo visualmente la ingesta espiritual que ésta ha hecho de la carne y la sangre de Jesús. Y eso nos deja entonces con más preguntas, porque entonces pueden surgir preguntas más prácticas como, bueno, ¿cada cuánto debe celebrarse la cena? ¿Quién puede celebrar la cena del Señor? ¿Cómo debe celebrarse? Etcétera. Eso, si Dios quiere, entonces vamos a estarlo viendo la próxima semana. Vamos a terminar este espacio de estudio bíblico orando. Padre, gracias por este tiempo de estudio de tu palabra. Yo sé, Señor, que hay muchas veces cosas pesadas para digerir en cuanto a tu palabra, y ruego que tú hayas, Señor, abierto el entendimiento de nosotros y dejado claro este tema tan importante de la sagrada cena que tú has instituido para que la iglesia celebre de continuo hasta que tú vengas. Ruego, Señor, que tú nos dirijas en el entendimiento de este sacramento, de esta ordenanza que tú has dado, para que nosotros como iglesia nos aseguremos de celebrarla correctamente. Ruego, Señor, que tú bendigas de una manera especial a mis hermanos acá presentes y que nos ayudes a seguir creciendo en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesús. Y ruego que tú dirijas el resto de este culto, que tú seas glorificado y que seas exaltado. En el nombre de Cristo. Amén. Amén.